En plena noche Zhao Kuan-yin, con apenas 200 hombres, se deslizó en silencio en el campamento sur de los Kitán. Una tea encendió el grano, y en el caos abatieron a varios oficiales de Liao, y apresaron vivo al censor jefe Yelugieli. Pero la escaramuza cobró un precio terrible, muchos de los suyos cayeron. Al volver, su padre Zhao Honjin lo estaba esperando. Sin pronunciar palabra, alzó la fusta y le cruzó la espalda, insultándolo como un demente. Arriesgas la vida por un puñado de oficiales, no tiene valor estratégico, solo provocarás una venganza feroz. En realidad, la incursión había levantado los ánimos de la guarnición, y en secreto, el viejo Zhao sentía un profundo orgullo. Aquel invierno helaba los huesos. En lo alto de la muralla, Zhao Kuan-yin, Qianlong-chu, Guo Ron y Santaizen se sentaron en corro. Bebían un vino turbio, casi vinagre, pero a sus paladares sabía a licor de dioses. Recordaron sus sueños juveniles y confesaron que si alguna vez pudieran compartir una copa caliente en paz, la vida estaría justificada. Por larga que fuese la noche del caos, llegaría el amanecer. Pero el alba no trajo esperanza, sino desesperación más honda. 10 días de asedio sin víveres, los heridos se hacinaban, la moral se desvanecía. Qianlong-chu clavó la mirada en el caldo casi transparente del cuenco de un soldado, lo arrancó y lo bebió de un trago. Supo más amargo que el vino. De los 2000 guerreros de élite apenas quedaban 800 aún en pie, luchando como posesos. Cada adobe de la muralla rezumaba sangre. Mientras en el salón del trono, el debate era uno solo, guerra o rendición. Feng Dao, con un edicto kitán en la mano, anunció la retirada. Zhao Kuan-yin no podía creerlo, la ira le hervía. Guo Ron, con fría lucidez, dijo, sin refuerzos resistir es suicida, aprovechemos que las tropas de Zhang Yance aún no nos cercan para salvar a los hermanos que quedan. Qianlong-chu, atónito y furioso, oyó a Suikyu Zhao Kuan sentenciar que la capital era ya indefendible. 10 días de sangre solo compraron una retirada honrosa. Zhang Beiyan tomó la palabra, esta batalla no buscaba vencer, sino mostrar. Mostrar que en medio de la deslealtad, todavía hay locos leales que apuestan por el trono y la rectitud. Pero la historia solo levanta monumentos a los vencedores, nadie reza ante la tumba del justo vencido. En esta era de lobos sin cálculo y sin crueldad, no se asciende a la cumbre del poder. De regreso, Zhao Kuan-yin buscó a Feng Dao para reclamar honores para sus muertos y heridos. Feng Dao no puso trabas, en tiempo récord se concedieron ascensos y pensiones póstumas, un último bálsamo para los caídos. Pero apenas terminó, las tornas viraron. El inmenso ejército de Zhang Yance apareció ante los muros, las puertas se abrieron solas, y los estandartes cambiaron. El cautivo Yelugieli fue liberado con honores, Sichongyi fue trasladado a un palacio secundario, Zhang Yance se vistió de golpe como nuevo gobernador de la capital del este. Adelantándose a la toma del poder por Zhang Yance, Zhang Beiyan se presentó en la sede de Kaifeng y destituyó a Sue Zheng, Lu Jin y a los escribanos, dándoles 3 meses extra de grano y monedas. Un gesto que parecía despiadado, pero que les salvaba la vida. Aquellos hombres fieles se negaban a huir cobardemente, querían quedarse y afrontar el destino. Zhang los echó a empujones y permaneció solo en la sala vacía, esperando a Zhang Yance. Al caer la noche, Zhang Yance cercó el edificio con sus hombres. Zhang Beiyan no se inmutó. Ya había roto el sello oficial, incendiado los registros de hogares y los expedientes, y rehusaba acatar la orden del emperador Kitán. Declaró que su camino había terminado, pero que su cadáver podía obstruir los ascensos de Zhang Yance y Du Chongbei, no era maltrato. Encolerizado, Zhang Yance le hundió la espada en el pecho. Zhang Beiyan no gimió. Su hombría no se doblegó ni un ápice. Así expiró este canciller de los Jin posteriores.
Su figura es un desgarro, las viejas historias de las 5 dinastías lo exaltan como pilar que urdió los cimientos del Estado, ministro de los altares patrios. Pero por haber sido una pieza clave en la cesión de las 16 prefecturas de Yanyun, la tradición confuciana lo clavó en la picota como criminal de todas las eras. Curiosamente, los letrados que se rindieron a los manchúes durante la transición Minin fueron sus más virulentos fiscales, descargando sobre él las palabras más ponzoñosas. La tragedia de Sang Beian, talento en una época de podredumbre moral. Supo ser un buen administrador local, atrapó a más de 1000 bandoleros, subió al monte Hua para implorar lluvia por el pueblo, también amasó sobornos y acumuló una fortuna colosal en pocos años. Intentó sostener un imperio con malabares políticos y cesiones, y acabó devorado por los lobos que él mismo invitó. Guardó lealtad a la casa sí y a su propio nombre, pero perdió la justicia con el mundo y la gente. Una tragedia que sobrecoge. Esa noche el firmamento de Bianliang se desplomó. A una seña de Zhang Yance la caballería kitana arrolló las defensas tambaleantes y la ciudad se convirtió en un matadero. Las llamaradas iluminaron la mitad del cielo. Los alaridos de ancianos, mujeres y niños se mezclaban con las carcajadas de los jinetes bárbaros y el estruendo de los cascos. No hubo distinción entre nobles y plebeyos, la espada cegó a todos. En el templo Xiangguo más de 1000 monjes fueron pasados a cuchillo, sin un solo superviviente. Los cadáveres se amontonaban en cerros, a los niños de pecho los arrojaban vivos sobre las pilas de cuerpos, y su llanto atravesaba la urbe entera. Zhao Honjin, en medio del infierno, blindó a su familia. Sui Qiu Zhao Quan y los suyos montaban guardia en la posada. Zhao Quanjin, Qianongchu y Guo Rong, al frente de los restos de sus tropas, se batían por los barrios, con los filos mellados, arrebatando armas al enemigo, ansiando exterminar a cada bárbaro. Pero ante una dinastía desmoronada, el arrojo individual es solo un junco frente al tsunami, sublime pero estéril. Yao Yuanfu se plantó ante la puerta Mingde, la armadura hecha trizas, bañado en sangre, inamovible como una torre de hierro, empuñando la espada y conteniendo el solo a rebeldes y Kitán. Feng Dao, para preservar la vida del emperador, salió a parlamentar con Zhang Yance. Firme exigió que las puertas solo se franquearían ante el propio Yelu de Wang. Su objetivo era mostrar al Khan Kitán que el traspaso del poder debía ser consumado por el emperador Kitán en persona, así se evitaba que el mando cayera en manos de traidores sin ley, se salvaguardaba la ortodoxia china y se impedía otro el emperador hijo. Gracias al arbitrio de Feng Dao, Zhang Yance no tuvo más remedio que esperar. Si Chongyi despertó en una cámara lateral, miró las vestiduras que le ofrecían los eunucos y no las tocó. Envuelto solo en una túnica blanca, caminó con paso grave hacia afuera. Feng Dao desde el corredor, le hizo una profunda reverencia de súbdito. Las puertas se abrieron con lentitud. Si Chongyi y sus parientes y dignatarios ejecutaron el ritual de la oveja, postrándose en el viento glacial. Recibieron a la marea Kitán que avanzaba entre remolinos de polvo, con Yelu de Wang al frente. Aquel instante fue la humillación más atroz desde que Sijintan, el emperador hijo, regaló Yanyun, un soberano de rodillas rindiendo pleitesía a un amo extranjero, la capitulación militar de la legitimidad china. Entre aquella muchedumbre postrada, faltaban Qianongchu y Feng Dao. Como señor de Buyue Qian podría haberse plegado, pero su orgullo no le permitía doblar la cerviz ante los Kitán ni contemplar la escena. Se quedó en la ciudad, su ausencia fue la protesta más elocuente. Por fortuna, Yelu de Wang quería apaciguar la llanura central y no escarbó en el asunto. Ordenó acampar en Chigang e instaló su campamento itinerante de invierno en Bianliang, como signo de dominio. Qianongchu, aún encendido de rabia, instó a Buyue a negar vasallaje a los Kitán, pero Sui Qiu Zhao Quan lo frenó con palabras severas.
San Taizen, a su lado, mirando los palacios derruidos, exhaló con hastío: maldita política. En la sala de gobierno de la ya sometida Bianjin, Feng Dao y Fancy hablaban en voz baja. La muerte de Zhang Beian no era solo la preservación de la integridad de un ministro, era un sacrificio para insuflar un último hálito a una dinastía agonizante. Fancy calló, quizá comprendió que era la apuesta suprema de Zhang Beian. Quería que el soberano Khitan viera que Zhang Yanze jamás sería un segundo Sijintan. Por aquel entonces Zhao Kuan-yin reunió a sus hombres más leales y tramó un magnicidio: cortar la cabeza de Zhang Yanze para lavar la deshonra nacional. Pero los aceros no llegaron a desnudarse. Su padre, Zhao Honjin, reventó la conjura. Zhao Honjin le advirtió: de 1000 hogares saqueados, solo la casa Zhao permanecía intacta. Aquel criminal no los había olvidado, los estaba esperando. Ir sería una muerte segura, y acarrearía la aniquilación de todo el clan. Gracias al consejo paterno, Zhao Kuan-yin se presentó ante Feng Dao para descargar su desesperación y su rabia. Feng Dao, sin un reproche, le dijo: los muertos ya se han ido, el camino de los vivos es largo. Lo que de verdad importa no es la furia, sino trazar una estrategia, no el desahogo momentáneo, sino un plan para el largo plazo. Vivir, a veces, es más duro y más útil que morir. Mientras tanto, la sede de Kaifeng se había transformado en el escenario de las carnicerías y burlas de Zhang Yanze. Fue allí donde alargó sus garras hacia la señora Din, la noble y altiva consorte de Chu. Frente a la sórdida coacción, ella no se amilanó ni se rindió al pánico. Al sentirse mancillada, se resistió con uñas y dientes y, empuñando una daga, apuntó directa a Zhang Yanze. La hoja destelló bajo las llamas.